Muy buenas tardes. Bien. Vamos a iniciar esta segunda sesión, el segundo encuentro del ciclo de capacitación virtual organizado por el grupo Academia y Ciencia y representantes de universidades públicas. Bueno, quiero presentarles a quien va a ser nuestro disertante, el ingeniero Iván Patricio Vinuesa Pérez. Por favor, ¿me podrían informar si están escuchando todos en forma correcta? Sí, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Se escucha muy bien. El ingeniero Iván Vinuesa es ingeniero geógrafo, recibido de la Escuela Politécnica del Ejército. Además es alumno de sistemas de la maestría de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de San Francisco de Quito, denominada UNIGIS. Él, dentro de las tareas que se puede mencionar, podemos decir que conformó el equipo técnico para el desarrollo de auditorías ambientales de estaciones de servicios de las siguientes comercializadoras: Petróleo y Servicios PIS, Repsol YPF Comercial, Energy Gas, Primax Ecuador, Petrocomercial, Terpel y Petrocóndor, entre otros. También desarrolló tareas como técnico geógrafo en el proyecto Toma de Fotografías Aéreas y elaboración de ortofotos de las zonas 1 y 2 de Ecuador, además de ser coordinador encargado de la Unidad Cartográfica y Datos Espaciales. Además, cuenta con la autorización del jefe de gestión cartográfica, teniente coronel Rodolfo Salgado Proaño, del Instituto Geográfico Militar de Ecuador, para acceder a la información que le permita desarrollar la tesis de maestría que hoy va a exponer la metodología. Esta autorización fue realizada el 27 de septiembre del 2019. Seguidamente voy a dar la palabra para que inicie la exposición el ingeniero Iván Vinuesa. Bueno, me dice el ingeniero, disculpen, que la presentación no salió, entonces yo lo voy a presentar nuevamente para darle la palabra al ingeniero geógrafo Iván Vinuesa, recibido de la Escuela Politécnica y bueno, en este momento cuenta con la autorización del jefe de gestión de cartografía, teniente coronel Salgado Proaño, del Instituto Geográfico Militar de Ecuador, para acceder a la información que le permita desarrollar su tesis de maestría a partir del 27 de septiembre del 2019. Bueno, yo ahora lo dejo para que usted, ingeniero, haga la presentación correspondiente. Puede compartir su pantalla y también habilitar su micrófono, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Un gusto saludarles. Soy Iván Vinuesa de acá del Ecuador. Qué gusto. No sé si me confirman si se está viendo la pantalla. Sí, se está viendo perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, tuvimos en un principio pequeños problemas técnicos, pero creo que ya estamos solucionados, ¿no? Ya. En ese sentido, primero un agradecimiento total a todo el personal de IDERA, en especial a la ingeniera Montivero, que me ha invitado cordialmente a esta presentación, que gustosamente lo voy a hacer. Bueno, empecemos. Metodología para evaluar la exactitud posicional de límites territoriales. Zona de estudio, parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Norma ISO 9000 del año 2015. En primera instancia, para entender de mejor manera este estudio, voy a hacer una analogía con lo referente a la organización territorial entre las repúblicas de la Argentina y de Ecuador. En Argentina, tanto país y provincia es de la misma manera para Ecuador. Aquí está la diferencia, que en Argentina se le conoce como departamento, mientras que en el Ecuador es el cantón o distrito. Seguidamente, la unidad más básica de organización territorial es del municipio, que para el Ecuador es de la parroquia. La parroquia es lo que se enfocará este estudio, por favor.
Listo. Como objetivo general tenemos definir una metodología para evaluar la exactitud posicional de la cartografía de los límites parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, a escala 1:5000. Como objetivos específicos nos hemos planteado 3. Analizar la información de límites territoriales de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, generadas por el CONALI. ¿Qué es el CONALI? El CONALI es el Comité Nacional de Límites Internos de la República del Ecuador. Es una entidad gubernamental que está encargada de toda la gestión y administración de los límites territoriales. Es por esto que esta entidad en su momento, en el año 2013, realizó el trazado de los límites territoriales. Como siguiente objetivo tenemos obtener un material cartográfico a escala 1:5000 de los límites territoriales parroquiales del DMQ a través de métodos precisos de extracción cartográfica. Como objetivo específico final tenemos identificar un método para evaluar la exactitud posicional de los límites territoriales parroquiales del DMQ generados por el CONALI mediante la aplicación de la norma ISO 19157 de calidad de la información cartográfica. Como referencias normativas que se ha utilizado para el presente trabajo ha sido la norma ISO TC 19157 de calidad de datos cartográficos, la norma NTE INE ISO 2859-1-2009 de muestreo. Cabe indicar que esta norma ha sido acoplada a la norma ISO, que se utiliza obviamente acá en el Ecuador. El INE es el Instituto Nacional que se encarga en este caso de la normalización. Además, tenemos la norma ISO 1916 para definir el perfil del metadato. Tenemos la National Standard for Spatial Data Accuracy, la NCCDA. Y tenemos las técnicas generales para realización de cartografía topográfica a cualquier escala y estándares de evaluación para productos cartográficos impresos del Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Bajo esa perspectiva, la justificación del trabajo se basa en que todo producto cartográfico debe cumplir con requisitos mínimos de exactitud según sea su escala de trabajo, de tal manera que sus resultados puedan ser comparados para una determinada evaluación. Gómora, 2015. Resulta necesario establecer una metodología para evaluar la exactitud posicional de la cartografía de los límites parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito a escala 1:5000, que fueron generados en su momento por el CONALI para verificar y analizar su calidad cartográfica. Como les indicaba anteriormente, el CONALI en su momento realizó el trazado de límites territoriales con la finalidad de resolver problemas limítrofes, en este caso que tenían inconsistencia en las diferentes documentaciones técnicas. Pero lastimosamente el trazo nunca fue verificado por una entidad. Es por esto que surge la necesidad de realizar el presente estudio. Partamos de los componentes de la calidad. Se establece 2 clases de componentes de la calidad cartográfica, los cuantitativos y no cuantitativos. La calidad se enmarca en el cumplimiento de las reglas del producto, mismo que es cubierta por los componentes cuantitativos, que son los que miden el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, mientras que los componentes no cuantitativos evalúan su capacidad para satisfacer necesidades en aplicaciones particulares, pues estos proporcionan las perspectivas de aplicabilidad del producto al detallar su historia y usos que se los han dado. Al tratarse los límites territoriales, al entenderse como concepto, el límite territorial, la línea imaginaria que divide 2 jurisdicciones territoriales, se entendería que vamos a hacer el análisis en este caso, de la parte geométrica de la línea. Es por eso que hemos utilizado lo que es el componente cuantitativo en lo que referente a la exactitud posicional. La calidad de datos espaciales basados en la norma ISO 19157. La norma internacional ISO 19157 tiene por objetivo ofrecer principios para definir los componentes de calidad de datos espaciales. Además, describe los procesos de evaluación de los componentes de calidad. López, 2014. Con la finalidad de que tanto productores y usuarios de información cartográfica trabajen bajo los mismos criterios y conceptos para lograr interoperabilidad al momento de generar información cartográfica, el Comité Técnico 211 de ISO estableció el marco normativo de las normas 19100.
Las normas que se encuentran directamente relacionadas con la calidad y su evaluación son la ISO 19131 de 2007 e ISO 19115-1 de 2014. Y para el tema de la evaluación cartográfica es la ISO 19157 del año 2013. Como bien se manifiesta, es para evaluar la calidad de la cartografía, ¿no? En su lado izquierdo se pueden observar ustedes una visión general de la norma ISO 19157. ¿De dónde parte la calidad de los datos? El elemento es la parte fundamental para evaluar la calidad. Es por esto que eso se divide en la medida de la calidad de los datos, la evaluación de calidad, el resultado y la metacalidad. De esto también se reporta en un informe independiente de calidad y los metadatos que deben estar obviamente según la norma ISO 19115. Seguidamente también se puede observar en la parte izquierda que afecta a los datos geográficos cartográficos el ámbito de la calidad y en este caso repercute en el ámbito del resultado. La evaluación de la calidad conforme ISO 19157. La evaluación es la que permite determinar la calidad del producto. Se puede expresar como las características o rasgos de insumos, procesos, resultados y productos que singularizan dicha calidad que lo hacen distinguirse. Como ustedes pueden observar en la parte izquierda, se tiene una gráfica en la que identifica el trazo de una pista atlética. En la parte derecha se ve un trazo muy tosco, muy grosero, las líneas no son definidas por el contorno del elemento, en este caso del elemento pista. Mientras que al lado izquierdo ya tenemos una mejor definición de un trazo. Obviamente que esto está en función de la escala de trabajo, pero es necesario que estas líneas simbolicen el elemento al cual se está cartografiando. Además tenemos la calidad requiere un juicio valorativo que viene dado por la evaluación, que es lo que permite calificar lo adecuado de los atributos de un dato espacial o producto. La calidad de los datos espaciales es una medida de su aptitud de uso, por lo tanto, es relativo al propósito de uso. Cabe indicar que los datos pueden ser de alta calidad para un propósito y de baja calidad para otro, aunque los datos deberían ser de alta calidad para todos los casos, que es lo que se busca, ¿no? Se busca una cartografía satisfactoria sin ningún tipo de errores. Además, lo más importante es documentar su calidad de manera que un usuario tenga suficiente información para decidir si los datos se ajustan o no al uso propuesto. Por ejemplo, para este caso, para estos trazos para, qué sé yo, para catastro, para uso civil, no sirven porque son trazos muy groseros, muy toscos que no definen la realidad. Bueno, ahora vamos a analizar lo que es estos conceptos. Es importante analizar para que posteriormente se pueda entender de mejor manera el objetivo de este estudio, ¿no? Partamos con el error posicional. Los datos espaciales son aquellos objetos o entidades abstraídos del espacio geográfico real, los cuales pueden corresponder a elementos naturales, sean estos antrópicos o meras abstracciones numéricas, derivadas del tratamiento de cifras relacionadas con aquellos objetos o entidades, como establece la norma ISO 19157. En la gráfica se puede observar una línea de color naranja que simboliza, esta puede ser simbolizada, puede ser una vía, el curso de un río, o en definitiva lo que estamos ahora relacionando, ¿no? Con un límite territorial. Seguidamente tenemos una línea punteada, la que simboliza cómo se atrasó y cómo se ha hecho la cartografía. Es por eso que se realiza esta comparación entre las dos líneas, se puede ver que hay diferencias en los dos trazos. Además, todo dato espacial deberá contar con un valor de ubicación posicional, lo cual informa el lugar de que se encuentra el dato. Cabe indicar que ningún valor de ubicación posicional es perfecto, siempre habrá un error asociado. Es por esto que el término exactitud posicional expresa la diferencia entre el valor de la realidad con la medición realizada, lo que veíamos en la gráfica, ¿no? La realidad versus las mediciones realizadas, ¿no? En los cuales en algunos puntos coincide, pero en otros puntos difiere. Por ejemplo, si esto relacionamos con un meandro de un río, no simboliza la línea negra. Igual de la misma manera, si esto representamos por un camino, con la realidad no se parece, ¿no?
Además, la exactitud posicional se define como el grado de concordancia entre la posición de un objeto y su verdadera posición frente a un sistema de referencia espacial. Vamos con el proceso de evaluación cartográfica según cómo especifica la norma ISO 19157. Aquí tenemos un esquema de evaluación de calidad de datos espaciales según la norma ISO. Primero se parte de un proceso de evaluación en la cual establecen 4 pasos fundamentales. El primer paso, especificar las unidades de calidad de los datos. Paso 2, especificar las medidas de calidad de los datos. Paso 3, especificar los procedimientos de evaluación de calidad de los datos. Y vamos a la parte fundamental, la evaluación, que vendría a ser el paso 4, es determinar la salida de evaluación de la calidad de los datos. Obviamente los datos son fundamentales de que estos tengan una buena calidad para que su resultado también sea óptimo, ¿no? De esto también se deriva el nivel de conformidad, hasta qué grado de confianza son estos datos lo que nos sirven, ¿no? Pasemos ahora con lo referente a precisiones permitidas para escala 1.5000. Ya. A nivel de planimetría, la posición en el mapa digital del 90% de los puntos bien definidos no diferirá de la verdadera en más del 0.3 milímetros multiplicado por el denominador de escala. Esta fórmula, precisión horizontal 0.3 milímetros por el factor de escala, está dada por el IPGH, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces, a partir de esta fórmula sencilla, el Instituto Geográfico Militar se basa su trabajo en este caso de precisiones y tolerancias. Transformado estos milímetros a metros, tenemos 0.003. Por el factor de escala, que estamos trabajando a una escala 5000, tenemos una precisión horizontal de 1.5 metros. Para lo referente a la altimetría, tenemos que las elevaciones del 90% de los puntos acotados en el mapa digital no diferirá de la verdadera en más de un cuarto del intervalo de curva, teniendo como una fórmula general que la precisión vertical equivale a un cuarto del intervalo por el intervalo de curva, teniendo en cuenta que el intervalo de curva para una escala 1.5000 equivale a 5 metros. Por lo tanto, un cuarto por 5 metros, tenemos como resultado 1.25 de precisión vertical. Ya. Aquí tenemos una tabla en la cual nos muestra los diferentes rangos para las diferentes escalas. Como vimos anteriormente, para una escala 1.5000, la precisión en X, Y y Z, X y Y 1.5, mientras que para la Z tenemos 1.25 y así sucesivamente para las escalas menores. Estándares de exactitud posicional. Los estándares de exactitud posicional toman como base a la estadística para evaluar, los cuales se basan en los valores del error medio cuadrático, entre los que sobresalen 3 estándares, el NMAS, MAS, NCCDA, los cuales vamos a analizar de inmediato. El NMAS estima si la cartografía evaluada se encuentra dentro de ciertos parámetros de error preestablecidos tanto para la componente horizontal conjunta XY como para la vertical Z. Los errores se obtienen en base a una comparación entre una muestra homogénea de puntos perfectamente definidos localizados sobre la cartografía a analizar y esos mismos puntos localizados sobre una fuente de mayor exactitud. El MAS. Se obtienen estadísticos para analizar si existen desplazamientos constantes y la variabilidad de la muestra, en este caso errores casuales, se emplean de forma independiente las componentes X, Y y Z de una muestra de al menos 20 puntos perfectamente bien definidos. La posición de los puntos sobre el mapa objeto del estudio se compara con su posición con fuentes de mayor exactitud. Y finalmente el NCCDA. Dice, parte de la obtención del error medio cuadrático para los componentes X y Y por un lado y para la componente Z por otro. Se evalúa en una muestra de al menos 20 puntos perfectamente definidos. Calcula el error real de la muestra analizada en función de un determinado nivel de confianza impuesto por el usuario, generalmente al 95%. Este test muestra un índice de calidad de la cartografía en unidades reales sobre el terreno.
Para nuestro caso, que más se ajusta a las necesidades de evaluación, en este caso de los límites territoriales, que hacíamos el símil con una línea, es el que más se nos ajusta, es el NSCDA, porque recuerden que el Comité Nacional de Límites Internos hizo su trazado de límites utilizando la digitalización, pero esta digitalización solo se le realizó en las componentes horizontales X y Y, más no se hizo el análisis en la componente altura. Es por esto que se ajusta este estándar, porque aquí conjuntamente hace el análisis de las dos coordenadas, este y norte. Es por esto que hemos utilizado el NSCDA. Seguidamente, el error medio cuadrático sirve para estimar la exactitud posicional, la cual corresponde a la raíz cuadrada de la medida de los residuos y permite calcular el error de una muestra con un 95% de nivel de confianza. Además, es necesario, antes de iniciar el cálculo, realizar las correcciones pertinentes de los errores groseros en la obtención y procesamiento de datos, así como en las inconsistencias encontradas en los residuos. Esto según la Federal General Edition de Cartography de los Estados Unidos. Luego de las revisiones se calcula los errores cuadráticos de las componentes tanto este como norte. Aquí pueden ver ustedes la fórmula desplegada del error medio cuadrático, tanto para la componente X y la componente Y, en donde se hace una sumatoria de lo que corresponden a la resta de la componente X del material original versus el material en X de una cartografía precisa. Y de la misma manera con la Y. Para el cálculo del coeficiente de exactitud posicional horizontal a un 95% de confianza, se deberá tomar en cuenta las consideraciones posibles como establece el Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados Unidos, como les indiqué anteriormente. Se plantean en dos opciones. Si el error medio cuadrático en X es igual al error medio cuadrático en Y, la exactitud se calculará de la siguiente manera. Exactitud es igual a 1.5115 por el error medio cuadrático. Este 1.5175 es una constante que se utiliza, ¿no? Para el caso de que se tiene los dos errores medios cuadráticos que son iguales. Pero en el cual nos vamos a basar nosotros y en el cual toda la evaluación está inmersa es si el error medio cuadrático es diferente al error medio cuadrático en X y en Y, la exactitud se obtiene a partir de la siguiente fórmula. El K, que les voy a indicar de qué se trata, por el 0.5 y por la sumatoria de los errores medios cuadráticos en X con los errores medios cuadráticos en Y. Cabe indicar que el valor obtenido como exactitud posicional del producto cartográfico no deberá ser mayor a la exactitud esperada en función del valor de la escala, para lo cual se escoge la constante K dependiendo del nivel de confianza que se va a evaluar, como se muestra en la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra que cuando se está trabajando a un nivel de confianza del 63.21%, se tiene que ocupar el valor de la constante de 1.4142, mientras que cuando se trabaja para el 90% se tiene que ocupar un valor de constante de 2.1460 y para el 95% de confianza se tiene que ocupar el valor de 2.4477. Estos valores ya fueron establecidos por Greenwald y Schultz en 1968. Obviamente esto es una teoría que para llegar a todos estos valores, ¿no? Seguidamente vamos a analizar el método de correspondencia de puntos en el cual radica este estudio. El método de correspondencia de puntos fue creado por Kagawa en 1999 y denominado como Point Correspond Method. Compara elementos lineales a partir de elementos puntuales como fuente de mayor exactitud en las componentes horizontales X y Y.
La metodología se basa en la correspondencia de puntos, en la cual se generan puntos con un intervalo constante sobre los elementos cartográficos lineales, tanto de la cartografía a ser evaluada en el elemento lineal denominado X, la cual ustedes pueden ver de color verde. Dichos puntos deben estar conectados con los puntos generados sobre el elemento cartográfico lineal de mayor exactitud denominado Q, que es de la línea de color azul. De esta manera se comparan los puntos correspondientes de cada elemento lineal y se obtiene un resultado de vectores virtuales, que es lo que se fundamenta este estudio, ¿no? Básicamente para el análisis de la evaluación cartográfica, al tratarse de elementos lineales, los límites territoriales, en un principio fue complicado el tema de poner puntos de control GPS diferencial para ver la exactitud, ya que como ejemplo, ¿no? Y vamos a ver posteriormente, si un límite territorial está definido por un curso de un río, el curso del río, obviamente, el trazo debe ir por el medio del curso del río. Pero en el momento de ubicar, en este caso, el equipo GPS diferencial, no sabemos precisamente en qué lugar hay que poner y dónde hay que poner. ¿Por qué? Porque el ancho del río no es constante, tiene lugares en los que es más ancho, es más delgado, y es por esto que no se puede ocupar puntos de control GPS para este tipo de elementos lineales. Es por esto que hemos utilizado este método de correspondencia de puntos, que ya vamos a ver posteriormente cuál es su aplicabilidad. Bueno, perdón. La metodología de trabajo. Primero, se inicia con la fase 1, que es la revisión bibliográfica. La fase 2, la recopilación de información cartográfica. La fase 3, la depuración de la información cartográfica obtenida. La fase 4, la metodología para la evaluación de la exactitud posicional. La fase 5, el geoprocesamiento, el cual se utilizó la restitución fotogramétrica. La fase 6, la evaluación de la calidad cartográfica de los límites territoriales de las parroquias rurales del DMQ. Fase 7, el resultado de la evaluación de la calidad cartográfica. La fase 8, el informe de la evaluación de la calidad cartográfica, como lo solicita en este caso la norma ISO de calidad. Y la fase 9 de los metadatos, que igual solicita la norma de calidad, teniendo como finalmente las conclusiones y recomendaciones. En eso se basa la metodología. Una vez que hemos analizado la parte conceptual, la parte bibliográfica, se podría decir, para analizar este tema, entramos de lleno ahora sí al trabajo que se realizó, ¿no? Entonces, partamos por el área de estudio. El área de estudio es en el país, en la República del Ecuador, en la provincia de Pichincha, en el distrito metropolitano de Quito, que pueden ver ustedes este polígono que está entramado. Seguidamente, se analizaron dentro del distrito metropolitano de Quito los límites de las parroquias rurales. Como pueden ver, el distrito metropolitano de Quito se encuentra conformado por 33 parroquias rurales y su cabecera cantonal, que es el distrito metropolitano de Quito. Tenemos lo que es la recopilación de la información cartográfica. Primero partimos con los límites territoriales de las parroquias rurales del DMQ digitalizados por el CONALI, que fueron realizados en 2 dimensiones, ¿no? En este caso, utilizando las componentes de X y Y. Seguidamente se utilizó un ortofoto y modelo digital del terreno a escala 1:5000 del año 2012, con un tamaño de píxel de 30 por 30, de 0.30 por 0.30 metros, equivalente a 30 centímetros por 30 centímetros. Además, se utilizó el ajuste fotogramétrico de las fotografías de la zona, como pueden ustedes visualizar en las gráficas, ¿no? En esta gráfica de la izquierda tenemos las líneas digitalizadas por el Comité Nacional de Límites de todas las parroquias rurales que las conforman. Obviamente solo se hizo el análisis de la parte interna. En la parte exterior conforman a límites sean provinciales o
límites cantonales, ¿no? Se utilizó una ortofoto 5000 del año 2012 y un modelo digital de 30 centímetros para el estudio, ¿no? Los criterios de restitución de los principales elementos de la inderación. Se restituyeron 78 segmentos tipo línea en formato CAD que representan los elementos de la inderación de las parroquias rurales del DMQ. Los criterios de trazo fueron tomados del Manual de Trazo de Límites Territoriales del Comité Nacional de Límites. Como se puede observar, se utilizó este manual ya que se hizo un símil utilizando el mismo criterio que utilizó el Comité Nacional de Límites en su momento para tener el mismo criterio de trazo. Es por esto que para un trazo de un río doble, dice, son los elementos de inderación que mayormente se enmarcan para restituir. Se encontraron en este caso, ¿no? Los cuales deben ser trazados por el punto medio de su curso natural. En esta fotografía se puede ver el curso del río y la línea roja, la línea como por donde debe ser trazado, ¿no? Seguidamente se tiene la restitución de una quebrada. La quebrada, de la misma manera, se traza por el curso de la quebrada como tal, por el punto medio donde corre el agua desde su nacimiento hasta su desembocadura. Seguidamente se tiene la restitución de una línea de cumbre. Las líneas de cumbre, también conocidas como divisorias de aguas o diversion aquarum, o también como cuchillas, es el elemento de la inderación en el que existe mayor desplazamiento posicional. Es por esta razón que resulta necesario extraerlo en 3 dimensiones, ya que se trata de la parte más alta de la cima o cumbre por donde pasa el límite territorial. Como ustedes pueden observar, aquí esta es una cima. El límite territorial tiene que pasar por la línea de cumbre, la parte más alta. Para el caso del Comité Nacional de Límites, esto lo digitalizaron en 2 dimensiones. Es por esto que para este tipo de elementos es necesario la restitución fotogramétrica. Seguidamente, tenemos la restitución de una vía. El criterio que se utilizó es que se deben trazar por el eje de la misma vía, ¿no? En este caso, la parte media. Bajo esos criterios se trazaron los límites territoriales, utilizando lo que es en la parte del geoprocesamiento, la restitución fotogramétrica. Dice, en esta fase se extrajo por restitución fotogramétrica un material cartográfico de mayor precisión de los límites de las parroquias rurales. Se obtuvo los pares estereoscópicos para restituir y en función de eso, con todo el hardware y el software especializado, utilizando gafas 3D, se logró hacer la restitución fotogramétrica, como se puede apreciar en este mapa a la derecha. Se trazaron todos los segmentos de las líneas de los límites. De esta manera ya se obtuvo un material cartográfico de buena precisión y en este caso, con los criterios que utilizó el CONALI y con los criterios que utiliza el Instituto Geográfico Militar para la generación de su cartografía base. Teniendo ya este insumo que es los límites territoriales restituidos, se pasa a la evaluación de la calidad de la cartografía. Dice, la cartografía evaluada corresponde a una escala 1:5000, razón por la cual para identificar el universo de la zona en estudio se utilizó una grilla o malla, también conocida como cuadrícula, de 1 minuto con 15 segundos de latitud por igual 1 minuto por 15 segundos de longitud, con un área de cada celda de malla de 5.34 kilómetros, la cual se sobrepuso sobre la ortofoto del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, aquí pueden observar ustedes, sobre la ortofoto se encuentra toda la cuadrícula que se encuentra ocupando toda la ortofoto, ¿no? Una vez que se obtuvo esta cuadrícula, se procede a la selección del universo. En este caso se procede, dice, con cada segmento regular de la grilla se considera como una unidad espacial de muestreo de la cartografía. Cada
cada cuadrito es una unidad espacial de muestreo, ¿no? Es por esto que las líneas, por donde pasan las líneas, se encuentran la cuadrícula. Seguidamente, el universo corresponde a la suma de todas las celdas que están inmersas dentro tanto de la cartografía a ser evaluada por el CONALI como la cartografía precisa obtenida por restitución fotogramétrica. De esta manera, se realizó la selección por localización de cada segmento rectangular de la cuadrícula 15000 que contiene el objeto mencionado. Es así, dando como resultado de este proceso 280 celdas a escala 15000 que cubren los límites de las parroquias rurales. Entonces, nuestro universo corresponde a 280 celdas que están inmersos dentro de todos los límites territoriales. Para el tamaño de la muestra, se aplicó la norma técnica ecuatoriana de muestreo estadístico INEN ISO 2859-1.2.2009. Como les dije, esto fue una adaptación de esta norma ISO, ¿no? De acuerdo a dicha normativa, se llevó a cabo una inspección normal denominada Nivel General de Inspección 2, utilizando el universo estadístico de 280 hojas, obtenido en el paso anterior, mismo que se sitúa en el rango de 151 a 280, que corresponde a la letra G, como se muestra en la tabla. Esta tabla muestra lo que es la evaluación del nivel general de inspección. Como tenemos 280 celdas, y estamos utilizando el nivel general de inspección, que es lo que solicita la norma, nos arroja que esto corresponde a la letra G. Con esta letra G procedemos, con esta G resultante del paso anterior, se busca en la tabla 12 los planes de muestreo simple para la inspección reducida, según la norma INE, ¿no? Norma INE ISO 2851. Es por esto que con la letra G se obtienen 32 muestras como tamaño de la muestra, ¿no? Esta tabla ya nos arroja el tamaño de la muestra, que vendrían a ser 32. Para trabajar a escala 15000 es necesario que la evaluación se ejecute bajo los siguientes parámetros. Límite aceptable AQL de 1.5%. El AQL es esto, que es el porcentaje que se va a utilizar, ¿no? Con un margen de confianza del 95% conforme los lineamientos utilizados en el Instituto Geográfico Militar. Estos se encuentran detallados en el Manual de Control de Calidad del IGM del año 2019, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que nos dice que para el tamaño de la muestra de 32, dice, y un AQL de 1.5%, únicamente una de las 32 muestras distribuidas de forma homogénea pueden sobrepasar el 5% de error. Es decir, si 2 o más muestras superan el límite aceptable de calidad permitida para escala de 5000, el producto cartográfico evaluado es rechazado. Entonces aquí tenemos dos numeritos, el 1 y el 2. Básicamente dice que solo una muestra es aceptada, ¿no? Dice, seguidamente con la superposición de las 32 celdas seleccionadas de forma homogénea con los límites trazados por el CONALI y los restituidos respectivamente para la ejecución de la evaluación cartográfica, tenemos que las 32 muestras están distribuidas de forma homogénea a nivel de toda la área de estudio. Se puede observar cómo se ha distribuido, ¿no? Estos son el límite del CONALI y además se hizo el mismo análisis utilizando para las muestras las líneas, en este caso de color verde, las que fueron restituidas. Teniendo el símil, se podría decir, tanto de las muestras como es digitalizadas por el CONALI y restituidas por el IGM, se procedió a cortar las 32 hojas muestrales, tanto de los límites de las parroquias del DMQ digitalizadas, así como los límites restituidos. Como resultado, se obtiene 32 segmentos de límites digitalizados y 32 segmentos de límites restituidos. Entonces, aquí están solo las 32 muestras del límite CONALI y 32 muestras restituidas. Es importante indicar que este es un ejemplo de un cuadrito, ¿no? Voy a regresar la pantalla para que se pueda ver.
Entonces, de estas 32 voy a hacer ahora un ejemplo de un solo cuadrito, de una sola celda. Entonces, dice, una vez obtenidas las 32 muestras, tanto del límite Conali como de los límites restituidos, las cuales se encuentran distribuidas homogéneamente dentro de todo el área de estudio, se pasó a la fase de evaluación estadística, como lo establece la norma técnica INE, en la cual se comparan las muestras recíprocas tanto del Conali como las restituidas siguiendo los pasos que se aplican a continuación. Para la exactitud posicional se aplica el test NCCDA, el cual manifiesta que se debe obtener 20 puntos bien distribuidos dentro de cada muestra a ser evaluada, las cuales se las debe comparar con una fuente de mayor precisión. Entonces, ustedes pueden observar que aquí se encuentran los puntos distribuidos de manera homogénea, perdón, de manera que se encuentran seguidamente los puntos bien distribuidos, ¿no? Posteriormente se generan 20 puntos equidistantes a lo largo de todo el segmento muestral, según lo sugerido el estándar NCCDA, para cada una de las 32 muestras, tanto de los segmentos muestrales de los límites digitalizados por el CONALI, así como los segmentos muestrales restituidos. Entonces, estos puntos deben ser equidistantes, tiene que haber la misma distancia entre cada punto, ¿no? Dice, para obtener los puntos segmentados a una misma distancia se utilizó la herramienta Construct Point, en este caso utilizando el software ArcGIS, obteniéndose de esta manera los puntos tanto de los segmentos muestrales Conali, así como de los segmentos restituidos. La correspondencia de puntos. Para calcular las distancias entre los puntos equidistantes de cada tramo se utilizó una hoja de cálculo denominada matriz de cálculo de la muestra, la cual permite ingresar tanto las coordenadas en la componente X y la componente Y de 20 puntos obtenidos por cada muestra, tanto del CONALI como del IGM. Aquí ustedes pueden observar la hoja de cálculo, ¿no? No, Aquí disculpe, tienen. Iván, no pasó a la otra, no pasó su presentación, quedó en evaluación estadística de las muestras. A ver, permítame. No sé si aquí estamos. No sé si se puede observar. ¿Me confirma, No, por favor, Ingeniero? No, quedó estática quedó solamente evaluación estadística de las muestras. No pasa A ver. Por ahí tal vez. ¿No pasó? No, yo no veo que haya pasado. Según mi pantalla, no pasó. Tal vez algún compañero que confirme si se están pasando las No, no diapositivas. se está pasando. Quedamos en evaluación estadística de las muestras. Entonces, voy a reiniciar, no sé si tal vez sea por eso. ¿Me permiten un segundo, por favor? ¿Cómo más? Ahí se aprecia. Ahí se aprecia ya la planilla, Ahí que sí. dice correspondencia de puntos. Ya, bueno, continuemos. Entonces, como les explicaba anteriormente, esta matriz de cálculo fue hecha en Excel, en una hoja de cálculo normal, en cual denota en este caso lo que es las coordenadas tanto en X y Y de una sola muestra, ¿no? De una sola muestra y su correspondiente con yo le he llamado IGM, pero en realidad son los puntos, son las coordenadas restituidas, ¿no? En función de eso se obtienen los diferenciales, que son la resta de cada uno de las componentes. Seguidamente se obtienen los diferenciales correspondientes y como resultado de dicho cálculo se tiene estadísticas básicas, como el error medio cuadrático, la desviación estándar y la exactitud del producto, que es en esta parte derecha que ustedes pueden observar. Seguidamente, esta hoja de cálculo, bueno, se realizó un algoritmo, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos en este caso las fórmulas del error medio cuadrático, las constantes K. Entonces, dentro de esta tabla está inmerso todos estos cálculos, ¿no? Tenemos que la exactitud del producto para una escala 1/5000 es 1.50. Tenemos como resultado de todo este
de todo este proceso tenemos el cálculo de la exactitud equivale a 0.137. Se realiza una resta. De esta manera se encuentra dentro del valor tolerable. Es por esto que esta muestra es aceptada. Y así sucesivamente se hace con todas las muestras, con todas las 32 muestras, y se observa si eso se están dentro de la tolerancia para escala 1-5000. Posteriormente, tenemos ahora sí los resultados. Para lo cual se plantearon 4 escenarios con diferentes niveles de confianza de la siguiente manera. El primer escenario al 95% de confianza para escala 5000, así como lo establece la norma de calidad en SCDA. El segundo escenario al 90% de nivel de confianza para escala 1-5000. El tercer escenario al 63.21%, igual para escala 25, para escala 5000. Pero si es que no se da el caso de que ninguna de estas opciones esté dentro en este caso de la cartografía, dentro de una escala 5000, se procede a utilizar una escala menor, que es la escala 1-10000. Entonces, no se aceptarían estos 3 escenarios y se aceptaría el escenario para una escala 1-10000. Es por esto que el primer escenario, evaluación estadística al 95% con un nivel de confianza, en donde dice, de las 32 muestras evaluadas, se utilizó la constante K con un valor de 2.44, un AQL de 1.5%. Cabe indicar que para esta evaluación solo puede resultar una muestra como rechazada, es decir, si 2 o más muestras superan la tolerancia aceptada de calidad permitida para escala 5000, el producto cartográfico evaluado será rechazado. Nos dio como resultado para el primer escenario que se evidencia que en las 32 muestras evaluadas al 95% de confianza se tiene como resultado que 22 muestras son aceptadas, las que se encuentran de color amarillo, y 10 son rechazadas, las de color rojo, ya que superan la tolerancia aceptable de calidad de 1.5 metros. Entonces, como ustedes pueden ver, los valores superan el 1.5, 2.7, 2.4 y así sucesivamente. Se tiene aquí además un gráfico en el cual se puede ver las desviaciones, cómo superan las tolerancias permitidas. El segundo escenario, a un 90% de confianza, utilizando la constante K 2.1460 y un AQL de 1.5%, esta tiene como resultado de que, igual de la misma manera, que una muestra puede ser rechazada. 2 o más muestras que superen, ya será una muestra. Si tiene una muestra, es aceptada. Si 2 o más, vendría a ser rechazado el producto, ¿no? Teniendo como resultado que de las 32 muestras evaluadas al 90%, 22 muestras son aceptadas y 10 son rechazadas, ya que superan igual el 1.5%. Al igual que el caso anterior, del 90 al 95%, se mantienen estas 22 muestras de rechazo. Para el caso del 63.21% de confianza, esto también se podría entender de que estos niveles de confianza, qué sé yo, al 95% se podría entender como una cartografía óptima calidad, una cartografía tipo A. Para el 90% se podría entender como una cartografía B, ya dependiendo para el uso que se le va a dar. Y la cartografía al 63.21% de confianza vendría a ser una cartografía C, obviamente dependiendo para qué tipo de uso se le quiera dar. En este caso para usos temáticos, no sé, se me ocurre el caso para usos en los que no requiera mucha precisión, ¿no? Eso, entonces, para este caso, con este nivel de confianza del 63.21%, se utilizó una constante K de 1.4142 y de la misma manera solo una muestra puede ser aceptada. Si tiene más muestras, el producto será rechazado. Dándonos como resultado que de las 32 muestras evaluadas, 63.21% de confianza, se tiene que 21 muestras son aceptadas y 4 son rechazadas.
ya que superan al igual la tolerancia aceptada de 1.5. Aquí el margen de error, en este caso, ya se ve un poco más del abanico, ¿no? Para que se pueda aceptar. Pero igual de la misma manera hay valores que se encuentran en 1.59, 1.62, este último de 2.53, que se encuentran disparados como se observa en esta gráfica, ¿no? Entonces estos puntos están desviados versus a los valores que deben ser permitidos. Una vez que se evaluó dentro de estos 3 escenarios para escala 1 a 5000, se procedió a evaluar para una escala menor, para escala 1 a 10,000. En este caso, se utilizó el análisis al 95% de 32 muestras, se utilizó la constante K de 2.44, al igual que a la anterior evaluación al inicio, un AQL de 1.5. Igual de la misma manera, solo una muestra puede ser rechazada si dos muestras no pueden ser aceptadas, ¿no? De esta manera se hizo la evaluación pertinente y solo una muestra para escala 1 10,000 salió rechazada. Cabe indicar que la tolerancia permitida para una escala 1 a 10,000, multiplicando en este caso el 0.0.3 milímetros por el factor de escala 10,000, nos sale como tolerancia 3 metros. En este caso aquí se ha disparado a 3.55. Dice, del análisis de los resultados, se evidencia que de las 32 muestras evaluadas al 95%, se tiene como resultado 31 muestras que son aceptadas y una es rechazada, ya que supera la tolerancia aceptada, ¿no? Una vez que se obtuvo... Iván, de nuevo quedó la plantilla, quedó en el tercer escenario. A ver, el cuarto escenario 10,000, no sé si se lo observó. No, no se lo pudo ver. Me parece que estamos con problemas un poco acá de... ¿Me confirma ahí si se puede observar? ¿Alguna Allí de ya las... se observa el cuarto escenario. Ya. Perfecto. Bueno, mil disculpas, lastimosamente parece que tenemos un pequeño problema con el tema de internet. Bueno, de manera resumida, para el escenario 1 a 10,000, se tiene una tolerancia de 3 metros. De este análisis se tiene un solo evento que supera este valor tolerable, que es de 3.55. Entonces aquí estamos dentro de lo que nos solicitaba el AQL, ¿no? De que solo puede resultar una muestra rechazada. Y aquí tenemos una muestra rechazada. Bueno, continuando, además de esto, también solicita la norma ISO de calidad, solicita también la ejecución de un informe final. Este informe final, como ustedes lo pueden ver, no es un informe muy sencillo, se podría decir, en cual denota de forma clara y de forma resumida lo que es de lo que se hizo el trabajo, ¿no? ¿Me confirma, por favor, ingeniera, si se puede observar la gráfica? Sí, sí se ve, informe final y está el detalle. Perfecto. También nos solicita la norma, nos solicita el metadato. Ya, este metadato igual de la misma manera, utilizando el software RG, se lo generó, en el cual describe todas las características, en este caso, cómo se encuentra los datos, ¿no? Los datos que fueron utilizados, ¿no? Tanto los datos de aerotriangulación, las fechas. Es importante indicar que Shapefile se encuentra dentro de la proyección universal transversal de Mercator, zona 16 del sur, en base al sistema de referencia geocéntrico de las Américas Irgas, materializado en el marco internacional de referencia ITRF 1994, ¿no? Entonces eso es lo que nos explica básicamente el metadato. Como conclusiones tenemos que se obtuvo un material cartográfico preciso a escala 1 a 5000 de los límites territoriales parroquiales a través de métodos de extracción
cartográfica de restitución fotogramétrica, con el cual se generaron un total de 78 límites parroquiales del DMQ tipo línea en formato CAD, que posteriormente se los transformó en formato shapefile. Seguidamente dice, el uso conjunto tanto de la normativa internacional ISO 19157 como de la norma técnica ecuatoriana de muestreo INEN ISO 2859, apoyados en el estándar de exactitud posicional en SSA y el método de correspondencia de puntos, permitió evaluar de manera óptima la calidad de exactitud posicional de los límites territoriales parroquiales del MQ trazados por el CONAL, ya que fueron los que mejor se acoplaron a los insumos recopilados, y de esta manera se obtuvieron resultados óptimos de evaluación acorde a la escala de trabajo 1.5000. Para la evaluación estadística de la calidad cartográfica de los límites territoriales parroquiales trazados por el CONALI para escala 5000 se plantearon 3 escenarios de nivel de confianza: 95%, 90%, 73.21%, dando como resultado para los 3 casos que dicha cartografía no se encuentra dentro de la tolerancia en planimetría de 1.5 metros para una escala de trabajo 1.5000. Además, se planteó un escenario más, que vendría a ser el cuarto, al 95% de confianza para escala 1.10000, en el cual sí se encuentra dentro de tolerancia en planimetría de 3 metros para una escala 1.10000. Además, el trazo de límites territoriales debería ser extraído por restitución fotogramétrica, ya que de esta manera se asegura obtener un material cartográfico de mayor precisión y coordenadas tanto en este y norte y altura, lo que es indispensable para la representación en 3 dimensiones de elementos de linderación como líneas de cumbre, cursos de río, vías, etc. Además, como recomendaciones tenemos que para la evaluación de la exactitud posicional de límites territoriales, hacer elementos de geometría tipo línea, se recomienda validar a partir de elementos tipo punto, una vez de que se haya obtenido un material cartográfico de precisión. Además, también se sugiere no realizar un muestreo utilizando posicionamiento de diferencial GPS con el fin de hacer un control de calidad más exhaustivo para mejorar la precisión de la toma de coordenadas. Obviamente esto me refiero posterior a este trabajo de la restitución, ¿no? Además, el método de digitalización es recomendable solo en zonas de geomorfología plana, mientras que en zonas con pendiente media y alta es necesario el trazo de elementos cartográficos por restitución fotogramétrica para que la representación del terreno se apegue a la realidad y de esta manera evitar problemas en temas limítrofes entre jurisdicciones territoriales. Bueno, esto ya son un poco más temas políticos, ¿no? Que, bueno, no les hemos abordado en este webinar, ya que lo que a nosotros nos interesa básicamente es la parte técnica, la parte de la geometría, la parte de la estadística y la exactitud posicional, que es la base fundamental, ¿no? El control de calidad en gabinete en cuanto a su contenido se sugiere hacerlo utilizando cartografía a escala más grande de Abela o fotografía aérea actualizada del sector. Información que se comparará visualmente determinando posibles errores que al no ser críticos permitan la libre circulación de los productos cartográficos, complementándose con la obtención de normas técnicas propias para la escala. El elemento de linderación, línea de cumbre, es el que presenta mayor desplazamientos en posición. Es por esto que se debería extraer en 3 dimensiones por restitución fotogramétrica. Para el efecto debe brindar capacitaciones en fotointerpretación, lo referente a restitución. Y finalmente tenemos una recomendación que, de acuerdo a los análisis de exactitud posicional realizado en el presente estudio, se sugiere que los límites territoriales parroquiales del DMQ sean utilizados a partir de una escala de trabajo 1.10000 o menores. Eso sería en cuanto al tema de estudio, de trabajo. Estoy presto a cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier situación. No sé si, ingeniera, damos paso o lo que usted mejor sugiera. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Iván, por su presentación. Muy interesante, muy completa, detallada. Y bueno, yo quisiera hacerle una consulta. Si nos puede contar de fortalezas y debilidades de la norma
ISO 19157, así en general. ¿Qué es lo que encontró usted con su estudio? ¿Qué es lo que le brindó la norma? Bueno, básicamente el estudio de la norma, es importante también dar unos tips aquí a los compañeros presentes, porque muchos de las personas, he tenido conocidos, colegas que como que le tienen un poco de miedo, recelo el uso de la norma, pero la norma es muy genérica, muy general, lo que establece los puntos básicos, dice, eh, debe realizarse bajo estándares de exactitud posicional, manifiesta cuáles estándares se pueden utilizar. Además de eso, manifiesta que se debe realizar un informe técnico, los metadatos, los resultados tienen que ser claros. Entonces, en ese sentido, sí invito a los compañeros a que se utilice, en este caso, la norma para los diferentes fines de extracción cartográfica que lo estén realizando, sean estos a nivel qué sé yo, topografía o geodesia, o cartografía restituida. Eso como una experiencia a grosso modo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta por el chat. Está abierto. También he dejado en el chat un link para los que quieran el certificado del evento. Pueden completar el formulario que se encuentra allí. Hay un link y bueno, y ahí recibirán después vía mail en formato digital la certificación correspondiente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los participantes. Si no, agradecemos. A ver. Ahí me preguntan a dónde el link. Lo dejé en el chat, pero lo vuelvo a repetir. Que se encuentra, ya lo copio. Un minutito. Bueno, hasta que la ingeniera indique el link, de mi parte, yo me permito una vez más hacer un agradecimiento cordial a la ingeniera Montivero, porque, bueno, ella ha sido mi tutora de tesis, quien me ha guiado durante todo este proceso, quien me ha hecho entender el tema de la calidad de la cartografía y me ha dado los lineamientos necesarios. Entonces, eh, considero que es una eminencia dentro de este tema de la cartografía, de la calidad. Entonces, mi agradecimiento muy cordial y sincero, ingeniera, e igual de la misma manera a todo el personal de IDERA. De mi parte, no me queda decirles que me despido con esto. Un gracias totales. Bueno, muy amable usted, gracias por su generosidad de querer compartir con nosotros su experiencia, que bueno, yo también lo voy a alabar, que ha sido un buen alumno, que ha interpretado las consignas, como queremos siempre los docentes, que es complicado cuando ya son profesionales tener que guiarlos, y bueno, ya usted ha sido muy dócil en este proceso y logró captar la consigna. Entonces, bueno, le agradezco también su respeto y su generosidad para compartir con nosotros, con esta comunidad, que bueno, muchos pertenecemos a infraestructura de datos espaciales de la República Argentina a través de distintos grupos, del grupo de capacitación, del grupo Academia y Ciencia, el grupo Metadatos, bueno, es una comunidad que estamos trabajando hace muchos años, y esta iniciativa que surgió a partir del grupo de Academia y Ciencia y Universidades Públicas, la estamos llevando con otros colegas que también de forma muy generosa comparte su tiempo para poder difundir todo este tipo de investigaciones que se están realizando, no solo en nuestro país, sino también en otros lugares, como en este caso Ecuador. Así que bueno, muchas gracias a toda la audiencia por el Perdón que le corte, ingeniera. No sé si podemos tomar una fotografía todos para conocerles, tener también dentro de mis recuerdos, si por quieren favor. prender las cámaras algunos, por mi parte no hay problema.
Yo no sé si es quienes, los que quieran encender la cámara para que el ingeniero nos capte tome una foto. No sé, ustedes, salimos nosotros entonces con la pantalla. A ver, yo voy a hacer otra impresión de pantalla. Pero parece que están encendiendo las cámaras. Bueno, Bueno, espero no haber sido muy hostigante con el tema de fórmulas, un tema de eso, pero era fundamental explicar la base teórica para que luego tenga mejor entendimiento, ¿no? Eso bueno, igual ya les dejo yo la presentación, ya le entrego a la ingeniera la presentación, si ustedes quieren hacer uso, estoy a las órdenes, igual mi correo electrónico es ivanvinuesa@gmail.com. Como indicó la ingeniera, trabajo en estos momentos, brindo mis servicios en el Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Cualquier situación, cualquier duda, estoy presto a colaborar y me parece magnífico este tipo de iniciativas. bueno, muchas gracias Iván, muchas gracias a todos por su participación y su tiempo y su respeto. Bueno, Hasta el próximo evento, Dios mediante. Con los que estamos, por favor, una sonrisa. 1, 2, 3. Gracias. No, gracias a usted. Saludos a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias totales. Chao. Bendiciones. Chao, chao, hasta luego.